Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Jesús resucitado nos hizo una magnífica promesa. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Está con nosotros en su palabra, en los sacramentos, en la presencia viva de su Madre, la Virgen, en los hermanos, y de un modo singular en la Eucaristía. Celebremos con gozo este encuentro del amor de Dios. Para celebrar dignamente la Eucaristía, pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso, concédenos recibir como fruto abundante en toda nuestra vida lo que realizamos en las celebraciones pascuales por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Troadé y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neópolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venís a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danza, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con víctores de Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y vosotros daréis testimonio. Aleluya, 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 aleluya.
esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de las sinagogas, más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios, y esto lo hará porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordáis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos todos, tal día como hoy, hace 100 años, nació en Polonia el que luego sería San Juan Pablo II. Por eso hoy, en este centenario, me ha parecido oportuno decir unas palabras en referencia a su magisterio y a su vida, para tenerlo en cuenta, ya que no deja de ser un faro luminoso, en primer lugar por su devoción también a la Virgen, por su espíritu misionero, el que puso en el lema de su pontificado el Totus Tuus, referido a la Virgen, el que visitó los principales santuarios del mundo y las naciones, como no recordar la visita a Guadalupe, la visita al Rocío. Pues en el año 1987 publicó una encíclica que se llama Mater Ecclesiae, Mater Redentoris, Madre del Redentor. Y esa encíclica viene a resumir prácticamente todo lo que sentía en su devoción a la Virgen. Nada más podíamos decir que, viendo el índice de esa encíclica, es todo un verdadero tratado de Mariología, porque en esas 3 partes, la primera la dedica en esos 3 apartados a presentar a la Virgen como llena de gracia. Un segundo apartado, feliz porque has creído, y hablaremos fundamentalmente algún pensamiento de este sentido. Y en el momento en que nos entrega Jesús en la muerte, en su muerte a la madre, diciendo: ahí tienes a tu madre. El segundo, el núcleo fundamental de la encíclica, es precisamente, como el título expresa, Madre del Redentor, presentar a la Iglesia como predicada en todas las naciones, en todo el mundo. Una Iglesia que se compone de miembros y que va buscando una unidad, y en un tercer momento es la magnificencia y la grandeza de Dios de una Iglesia en camino. Y la tercera parte habla precisamente de María como esclava del Señor, y María en la vida de la Iglesia, como se hacía hoy en la introducción de la novena y de cada cristiano, para terminar anunciando ese año de gracia que era el año mariano que anunciaba en esta encíclica. El fundamento lo dice él al principio: en el plan divino de la salvación que nos ha sido revelada plenamente en la venida de Cristo, está también, según la enseñanza contenida en aquella carta y en otras cartas paulinas, este mandamiento es eternamente unido a Cristo. Abarca a todos los hombres, pero reserva un lugar particular a la mujer, a la que es madre de aquel al cual el Padre ha confiado la obra de la salvación. Como
Concilio Vaticano II, ella misma es insinuada proféticamente en la promesa dada a nuestros primeros padres caídos en el pecado y según el libro del Génesis, una mujer aplastará tu cabeza. Así también ella es la misma, que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Pues acentuando y explicando algunas de las ideas tan preciosas de esta encíclica del Papa, podemos decir, como dice él, que María es la Madre de Dios y Madre nuestra. A esa conclusión llega. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, hay un momento en que dicen, echándole ese piropo a la Virgen: dichoso el vientre que te crió y los pechos que te amamantaron. Es nada más y nada menos que todo una alabanza para María, para la Madre. Es una evocación de la infancia de Jesús. Cristo, el Hijo del Altísimo, es un verdadero hijo de hombre, hijo de María, y es hombre. Y como hombre tiene todas las características de un hombre. Podemos decir incluso y figurarnos que incluso en algunos rasgos se parecería a la Virgen, porque era carne de su carne. Es el gran misterio ante el cual, como dice San Pablo, hay que ponerse de rodillas, el misterio de un Dios que, siendo Dios, se hace misteriosamente hombre como nosotros en todo menos en el pecado. Jesús, en un momento dado, responde a aquellos que le dicen: aquí están tu padre, tu madre, tus hermanos, aquí están tus seguidores. Y Jesús le contesta: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. En otro momento, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la palabra de Dios. Y nadie en un momento dado entendió aquellas palabras de Jesús en la pérdida del niño en el templo, cuando les dice: ¿no sabíais que debía ocuparme de las cosas de mi Padre? ¿Veis? Esa unión hipostática que se llama, es decir, esa unión profunda entre Dios y hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, como se proclamó solemnemente, como sabéis, en el Concilio de Éfeso. Cuando se quería separar, parecía incomprensible que aquella mujer pudiera ser también madre de Dios. Pues es madre de Dios y es de Dios como Dios y Dios hombre, Jesucristo. La maternidad recobra, diríamos, por así decirlo, una nueva dimensión en este encuentro de la humanidad y la divinidad. Dios, que es Padre, que ha sido presentado y es siempre presentado en todo el Antiguo Testamento como Padre, en cierto modo acerca a la humanidad a los sentimientos, diríamos, más humanos, más femeninos, más parecido a nosotros. Por eso, y lo hace en el momento preciso en que María, como dicen los santos padres, aceptó el ser madre de Dios. En el momento en que dijo: hágase tu voluntad, dicen los santos padres que en ese momento es cuando empezó a concebirse Jesús en su vientre. Es decir, María concibe a Dios, concibe al Redentor en el momento de la aceptación. Por eso, en el día de hoy, que se nos invitaba también al principio a vivir la fe y la fe dentro de la Iglesia, es un momento para encontrar en esa aceptación de la Virgen como Madre, en ese sí encontramos el momento supremo de la cercanía de un Dios a la humanidad. María es la primera que se fía de esa palabra de Dios. María acepta por la fe y concibe por la fe, y fue obediente a Dios para convertirla en su corazón. María tiene
a partir de este momento en que es aceptada como Madre de Dios, pues tiene una gran novedad. He aquí la esclava del Señor. María, a lo largo de su vida, manifestará esa presencia cercana como mujer en las bodas de Caná, acompañando a Jesús. Lo acompañaban las mujeres y también María, en el momento a los apóstoles, en el cenáculo y precisamente en el momento más supremo y más emocionante, cuando es presentada a Juan como madre de todos nosotros. En esa nueva dimensión, la Virgen aparece como intercesora, como mediadora, como auxiliadora, como portavoz de Dios. Todas esas expresiones que se destacan dentro de la encíclica están indicando, como decía al principio, el amor de un Papa por la Virgen, que nos estimula también a nosotros en este día en que celebramos el nacimiento el centenario de su nacimiento, para que se haga realidad también en nosotros una de las expresiones del Evangelio que vamos a vivir y lo estamos viviendo en esta cercanía de Pentecostés. No os dejaré huérfanos. No somos huérfanos. Tenemos una madre, un padre que se preocupa de nosotros como Dios que es, y una madre cercana que conoce nuestra sensibilidad, nuestra condición, porque es mujer y es madre. Por eso el título de Mater Redentoris es la madre del Redentor, pero es al mismo tiempo Mater Ecclesiae, es la madre de la Iglesia, porque en la Iglesia estamos todos incorporados por ese misterio de amor de Dios que en el cenáculo se hace visible con la presencia de la Virgen y los apóstoles reunidos esperando el Espíritu Santo. Termina la encíclica, porque es abundantísima y larga, y eso simplemente explicar algunas de las cosas, con una oración que es litúrgica y que se repite mucho en todas las celebraciones del rezo de los sacerdotes. Y termina, y es la conclusión también: Salve, Madre soberana del Redentor, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, socorre al pueblo que acude a ti y lucha por levantarse. Tú, que para asombro de la naturaleza has dado el que será, el que era y es tu creador. Pues este misterio de amor por parte de Dios, esta presencia de María como Madre nuestra y Madre de la Iglesia, esa contestación de fe para engendrar en su ser a Dios mismo, esa confianza de saber que es Madre y abogada de cada uno de nosotros y de la Iglesia, nos estimule también en este recuerdo que hemos tenido hoy en el centenario de San Juan Pablo II, a ser también como él unos devotos imitadores de la Virgen nuestra Madre. Podamos también decir, como él, en su lema, totus tuus, la Virgen es el todo para nosotros. A Dios nuestro Padre, con la confianza de hijos, presentamos nuestras peticiones. Para que el Espíritu Santo produzca en todos los miembros de la Iglesia los mejores frutos de santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
para que los gobernantes se dediquen generosamente a trabajar por el bien de los ciudadanos. Roguemos al Señor. Para que los niños y jóvenes abandonados sin familia encuentren quien los acoja y atienda. Roguemos al Señor. Para que la devoción a María Auxiliadora abra nuestro corazón a la Iglesia y al mundo entero. Roguemos al Señor. Atiende, Señor, las peticiones que con fe te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Es más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales del pecado de Adán se libró. Salve, salve, cantaba Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Celso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En esta tarde, Padre Eterno, ofrecemos esta Eucaristía por tu hija María Antonia y por los difuntos de la familia Márquez de Leal, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y auxiliadora de los cristianos, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Pablo II y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir vida eterna y cantar alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente en la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que es el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que es el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo red y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. No olvidemos que la colecta de este día de novena se hace al final de la misa, al salir, depositando en los cestos pues aquel donativo que nosotros queremos dar para bien potenciar los cultos, bien para la obra de caridad, para lo que la Iglesia necesita. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Escucha las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades y líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos. Señor, escucha nuestra oración. Señor, esté con vosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por medio del Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de Cristo. Al recordarla hoy con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Benditos a tus plantas, reina y Señora, los cristianos te aclaman, su auxilio adoran. Los cristianos te aclaman,
Ya